puertas del cielo llegaron 5 viajeras: la religión, la juventud, la compasión, la inteligencia y la sabiduría. El guardián le pidió que se identificaran a cada una. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud cantó y bailó. La compasión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Hace mucho tiempo, un día muy especial del año, la gente del lugar dejaba de trabajar temprano. Iban a sus casas, se ponían sus mejores ropas y volvían a salir. Y se dirigían a un lugar en el bosque que todos conocían. Y en el camino iban recogiendo ramas, leños, los más pequeños cogían ramitas pequeñitas. Y llegaban a ese lugar tan especial del bosque, se sentaban en círculo y hacían una gran hoguera. Y el anciano del pueblo decía unas palabras que todos escuchaban y los dioses se ponían contentos. Año tras año esto iba ocurriendo. Hasta que un día el anciano murió. Pero de todas maneras, todos, ese mismo día del año, dejaban de trabajar temprano, iban a sus casas, se ponían sus mejores ropas y se dirigían a ese lugar en el bosque que conocían. Y alrededor de la gran hoguera contaban anécdotas, cosas bonitas que les habían pasado, se acordaban del anciano, no recordaban las palabras que decía el anciano. Pero al ver todo esto, los dioses se ponían contentos. El tiempo fue pasando, pasaron muchos años, y ya no nos acordamos dónde es ese lugar en el bosque. No nos acordamos de las palabras, por supuesto, que decía aquel anciano. Y tampoco nos acordamos cuál es ese preciso día del año. Pero cada vez que un grupo de gente se sienta cerca del fuego a escuchar algunas historias, los dioses se ponen contentos. Y ahora va una historia. Hace mucho, mucho tiempo, en un país muy lejano, había un sultán. Y este sultán un día soñó, tuvo un sueño muy raro. Soñó que uno a uno se le caían todos los dientes. Se despertó un poco acongojado e hizo lo que cualquier sultán haría en ese momento, que es reunir a sus consejeros y llamar al adivino. Estando todos reunidos en la sala del trono, el consejero escuchó cuidadosamente el sueño del sultán y después de unos minutos de análisis le dijo: mi rey, este es un mal presagio porque este sueño quiere decir que uno a uno van a ir muriendo todos sus familiares hasta que usted se quede solo. Al sultán no le gustó nada esta interpretación del sueño y dijo que lo echen y que le peguen 30 latigazos. Pero no se quedó conforme. Hizo lo que cualquier sultán haría en ese caso, que es llamar a un segundo consejero.
Llegó el consejero, el sultán le contó el cuento y el consejero pensó unos minutos y le dijo: mi rey, esta es una noticia maravillosa, porque este sueño lo que indica es que usted va a sobrevivir a todos sus familiares. ¡Qué maravilla!, dijo el sultán. Que le den 30 monedas de oro. Le dieron las 30 monedas de oro y ya se estaba yendo este segundo consejero cuando uno de los cortesanos lo fue a buscar antes de que saliera por la puerta y le dijo: perdóneme, pero le quiero hacer una pregunta, porque yo estoy acá y vi el análisis que hizo el primer consejero y vi el que hizo usted y dicen lo mismo. Entonces, ¿por qué al primero le mandó dar 30 latigazos y a usted lo recompensa con 30 monedas de oro? Y el consejero lo miró y le dijo: amigo mío, la verdad es como un diamante. Si uno se la arroja a la cara a una persona, seguramente le va a hacer una herida. Pero si uno la envuelve con cuidado, puede ser un maravilloso regalo. Y con estas historias comenzamos la charla de hoy. Los cuentos son maravillosos. Yo realmente soy un fanático de los cuentos. Yo tuve la suerte de pequeño de que me contaran cuentos. En distintos registros. Mi abuela me contaba algunos cuentos. Mi madre me contaba también algunos cuentos, otros distintos y de otra forma. Mi padre tenía una manera muy particular de contar los cuentos, porque él no contaba cuentos, pero era un amante de la música. Entonces, por ejemplo, ponía la obertura 1812 de Tchaikovsky, y a medida que iba pasando la música, él me relataba cómo estaban los campesinos trabajando en Rusia y cómo las tropas napoleónicas iban avanzando y cómo el invierno y la nieve, hasta que terminaba con la libertad y los cañonazos y todo eso. U otra noche, por ejemplo, ponía las travesuras de Till y contaba cómo Till, a medida que pasaba la música, cómo el travieso Till se metía en los bares y le hacía bromas a la gente. Era una forma completamente distinta. Él no contaba cuentos, pero sí hacía que para mí la música se llenara de imágenes. Los cuentos son imágenes. Por eso, cada uno recibe el cuento de una manera completamente distinta. Podemos ser un montón de gente escuchando el mismo cuento, que cada uno de nosotros lo va a recibir de una manera distinta. Cada uno va a recibir el mensaje que necesita en ese momento. Por eso, los niños piden el mismo cuento un día tras otro, hasta que en determinado momento no les interesa más. Entonces, hay que empezar con otro cuento. No es que sea una cuestión repetitiva o que no se aburren, sino que ellos van tomando del cuento lo que necesitan elaborar en ese momento, que a veces es una parte de la historia, a veces es otra parte de la historia, y cuando ya tomaron todo lo que necesitaban de ese cuento, pues pueden dejarlo. Pero recién allí. A mí me fascina contar cuentos. Una de las cosas que más me gusta de contar cuentos es ir viendo
la cara de la gente que los escucha. A cada uno le pasan cosas distintas. Y a cada uno le pasan cosas en distintos momentos del cuento, como adultos. Pero porque los cuentos, antes que nada, hablan al niño interior de cada uno. Y de alguna manera, especialmente a los niños, le muestran a nosotros, nos muestran quiénes somos y quiénes queremos ser. Todos los personajes con los que nos vamos identificando, con algunos estamos más cerca, con otros estamos más lejos, pero siempre nos muestran un camino, nos muestran una solución. Algo que me está pasando a mí ya le pasó a alguien y supo cómo resolverlo. Es maravilloso. 30 siglos atrás las palabras eran libres. ¿Por qué digo 30 siglos? Porque al rato se inventó la escritura, una forma de escritura, y las palabras fueron capturadas. Claro, siempre algo se pierde y algo se gana, porque cuando las palabras eran libres tenían un recorrido y una historia muy cercana, geográficamente cercana. A partir de la palabra escrita es que las historias pudieron viajar y pudieron mantenerse en el tiempo. Y gracias a eso, gracias a los Grimm, por ejemplo, es que nosotros conocemos una gran cantidad de cuentos que si no hubiera sido por esa maravillosa recopilación que hicieron Jacobo y Guillermo Grimm, hubieran quedado perdidos en los pueblos. Entonces, tenemos que agradecerle algo a la escritura. Pero las narraciones orales tienen vida en sí mismas. Los cuentos tienen vida en sí mismos y los poderes vitales que viven en las imágenes de los cuentos son los que activan las fuerzas de autosanación. Esta es una de las maravillas y de la potencia que tienen los cuentos. Porque los cuentos sacan a la luz la sabiduría guardada dentro de nosotros en la memoria ancestral. Más allá de que los escuchemos por primera vez, que nunca hayamos escuchado esa historia, son historias que ya conocemos. Porque en general, la mayoría de las historias, especialmente en los cuentos de hadas, de lo que hablan es del arquetipo humano. Y eso es lo que debe reconstruirse en épocas de crisis, en épocas de trauma, donde el arquetipo se desdibuja, se rompe o se quiebra. Los cuentos, las historias y las narraciones son más necesarias que nunca para volver a construir este arquetipo y para activar las fuerzas de autosanación que viven en cada uno de nosotros. Vamos a hablar del lugar seguro y el lugar amigable, que esto es una base dentro de las intervenciones de pedagogía de emergencia. Y vamos a hablar de los comienzos y los finales. De los comienzos y los finales de los cuentos y de los comienzos y los finales de las contadas. O de los comienzos y los finales de las intervenciones. Nancy, que está ahí, bien lo sabe. Todo tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Y en el medio hay un lugar seguro. Cada vez que yo comienzo a contar,
enciendo una vela. Y esa vela queda encendida durante toda la contada, hasta el final, en donde recién se apaga. Esto genera una cúpula. Esto genera un lugar seguro. Y eso es importante, el generar un lugar seguro. Los cuentos, todo lo que ocurre adentro, forma parte y está incluido en este lugar seguro. Va a tratar sobre la pedagogía de emergencia y la pedagogía Waldorf. Vamos a hacer una descripción de los septenios, de los 3 primeros septenios. Muchos de nosotros y muchos de ustedes ya lo saben, pero hay un montón de gente que no tiene muy claro cómo es esta división en septenios que hace la pedagogía Waldorf, pero tiene una gran importancia para comprender a este ser humano en devenir, en el primer septenio de 0 a 7, del segundo de los 7 a los 14, y luego de los 14 a los 21. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las narraciones que son idóneas para cada uno de estos septenios? E hilando más fino, ¿cuáles son las narraciones idóneas dentro del septenio, por ejemplo, para los niños de 6 años, de 7, de 8, de 10 o de 12? Si bien todos pueden escuchar todas las narraciones, hay algunas que en su desarrollo cada niño necesita más, necesita escuchar un tipo de narración, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del trauma. ¿Qué es el trauma? Vamos a hablar de cómo se conforma el cerebro, esta triformación del cerebro. Vamos a volver en las narraciones para cada septenio. Vamos a hablar de la ley neuronal y de los cuentos y el sistema límbico. El trabajo de campo, el cuento comunitario, la narración en círculo, el contar en grupos, el contar en parejas o el contar solo. Es la anatomía del cuento. La introducción, el nudo y el desenlace. El punto de inflexión o los puntos de inflexión, la partida, el camino y la vuelta a casa. El cuento de hadas, las biografías y el cuento propio. El cuento propio es el cuento que uno puede generar. Habla sobre el cuentacuentos, el narrador, la estabilización personal, la importancia de las neuronas espejo, cómo trabajar cada cuento para contarlo, varias formas que hay de trabajar el cuento para contar. El cuento no se memoriza, el cuento se cuenta. Todo esto que puede parecer muy teórico va a ir acompañado transversalmente en cada clase y de una clase a otra con trabajos. De hecho, en francés el ensayo se llama répétition, ¿no? Y cuando actúa, el día del estreno, ya lo ha dicho cientos de veces, miles de veces, ese monólogo o esa parte que le toca. El cuentacuentos no. El cuentacuentos, el día que cuenta un cuento, es la primera vez que lo cuenta. Siempre es un estreno, lo que es una maravilla. Bueno, vamos a hablar de eso, de cómo trabajar el cuento. Y también vamos a hablar de la imaginación. Algunas formas de contar. Contar a pelo, que es sin nada, la palabra hablada y el lenguaje no verbal. Contar con elementos, el teatrillo, las marionetas, los títeres, la música, el ambiente sonoro. Y algunas consideraciones especiales, que es el lugar donde contar y el traje del cuentacuentos, la ropa del cuentacuentos.
vamos a hablar de algunos de los símbolos de los cuentos: la montaña, el bosque oscuro, el estanque, la torre, las puertas y los portales, las llaves. Todo esto, que puede parecer muy teórico, va a ir acompañado transversalmente en cada clase y de una clase a otra con trabajos, tareas que les voy a dar a ustedes, porque si no, no sirve de nada. O sea, los que tienen que contar son ustedes. Y esto es un poco lo que les quería contar.